Entonces, esa normalización de la cual pues hablas es parte de las enfermedades sociales que tenemos en nuestros países y es parte de un individualismo que nos está golpeando tremendamente mal. Y yo le agrego un elemento, es absolutamente lamentable, y es la satanización de lo que implica hablar de derechos humanos en nuestros países, que se ha creído que es un tema estrictamente para proteger o a grupos delincuenciales o a grupos de personas en específico o a grupos temáticos en específico, y derechos humanos es un tema amplísimo, y el tema de trata es un asunto grave de derechos humanos. Pero son temas de derechos humanos que tampoco en academia se enseñan, Jonathan, y te lo dice quien estudió además en Derecho y en Relaciones Internacionales, y lo veo en muchísimas universidades en América Latina, los pensum no hablan de derechos humanos. Entonces, quien se forma en el derecho, ese tema lo ve o como algo accesorio o lo ve como algo absolutamente optativo, porque a veces hasta le dan opción de que sea una materia para llevar en su formación. Si eso lo llevamos a que esa persona se convierte en profesional del Estado, está mal capacitada o es comunicador social y no tiene noción de este tipo de problemas desde el punto de vista de derechos humanos, y además hay una red de corrupción tremendamente grande, los temas se ponen cuesta arriba. Y es, Jorge, damos también la bienvenida a la doctora Martínez desde Honduras, especialista justamente en el tema de la trata, que ha profundizado muchísimo en qué es lo que pasa, por qué es que pasa y qué hay que hacer, obviamente, para poder ir resolviendo este tema. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por el espacio, Jonathan, y todos nuestros compañeros que me han antecedido. En efecto, de Centroamérica se han convertido en países de tránsito, de origen y de destino para la trata de personas, y la lucha y combate no solo es de un país individualmente. Acordémonos que este delito es nacional y transnacional y debemos de combatirlo de manera conjunta. Específicamente en Honduras nosotros hemos lanzado la campaña Puede Verme, así como también hemos hecho lanzamientos de programas de sistemas de información, el Observatorio contra la Trata de Personas, y ha habido mucha aceptación de parte de todas las organizaciones, sociedad civil, empresa privada. De hecho, ayer específicamente trabajamos con el coordinador de Canatur, que es las cámaras nacionales de comercio y de turismo, y precisamente vamos a hacer un lanzamiento de que las personas tengan el hábito de la denuncia. Dueños de hoteles, empresarios, empresas de servicio, tour operadora, empresas de transporte, y esto nos viene a ayudar para que todos trabajemos en conjunto. El protocolo de Palermo nos obliga a nosotros como Estado precisamente a luchar y a combatir estos delitos de explotación sexual y trata de personas, y queremos decirle que Honduras, con el apoyo de la presidenta Xiomara Castro, sí ha hecho grandes avances significativos. Los gobiernos anteriores tuvieron este tema en poco, no le dieron la importancia por las situaciones de temática de gobierno. Sin embargo, la presidenta Xiomara Castro ha elevado este tema de Estado, y es aquí donde nosotros vemos el apoyo total del Ejecutivo. También el Legislativo estamos modificando el Código Penal en algunas penas e incorporando de los artículos 219 del Código Penal, estamos incorporando los ciberdelitos sexuales, que son delitos vinculantes a la trata de personas, y estamos realizando pasos agigantados en temas de prevención. Acordémonos que todo el protocolo de Palermo especifica que esta conceptualización de trata, específicamente, que es el transporte, el traslado, la acogida, la recepción, y los tratantes utilizan el uso de la fuerza, el uso de poder, los engaños con el objetivo de explotar. Y no solo hablamos de explotación sexual en específico. Hay varias modalidades que debemos de atacar, como por ejemplo, en nuestros países de la región no tenemos agentes de investigación para el tráfico ilícito de órganos, por ejemplo. La cuestión de experimentación científica no consultada en personas, también no tenemos nosotros los países de la región una organización que investigue todos estos delitos que son vinculantes a las trata de personas.
Igual manera, sí vemos que bien llamado es la esclavitud del siglo XXI, la trata de personas, y seguimos luchando contra este delito que se ha vuelto un monstruo en todos los países de América Latina. De hecho, es el tercer delito más lucrativo del mundo. Por eso el llamado a la atención de Naciones Unidas es que ni una víctima se quede sin nuestra atención específicamente, y lo tenemos que hacer los países porque nos hemos comprometido al haber sido signatario del protocolo de Palermo. Yo agradezco a todos los países que están haciendo sus esfuerzos. Sin embargo, debemos enfocar los países de la región en los 4 ejes que ya están de por sí inscritos en el protocolo de Palermo, que es la persecución del delito de trata de personas en todo su contexto y su tipificación en el Código Penal de nuestros países, y también en las leyes contra la trata de personas, y también en el trabajo de prevención a nivel nacional. Tenemos que hacerlo con las secretarías de educación, tenemos que hacerlo con la policía. El trabajo también de atención y rescate a víctimas es importante, porque muchas víctimas hondureñas específicamente las llevan los tratantes a otros países, y entonces debe de haber un protocolo de actuación de cómo los países de la región debemos actuar para que cómo podemos darle un retorno seguro a esta víctima que es sobreviviente de explotación sexual o trata de personas. Doctora, 2 temas muy puntuales que nos gustaría conocer de la realidad hondureña que ustedes manejan. Específicamente el tema de la niñez, cómo se está comportando en el fundamento de la trata, y el tema de la explotación sexual, cómo es la realidad, cuál es el diagnóstico que nos pueden contar. Sí, acordémonos, nuestras estadísticas tenemos el 80% de las víctimas rescatadas sobrevivientes de estos delitos son niños, niñas y adolescentes entre las edades de 10 a 16 años. Y el tema de la niñez para nosotros ha sido un tema porque el ente rector de la protección de la niñez es el DINAF, es la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia. Sin embargo, se vincula cuando nosotros encontramos cuestiones de venta de niños, adopción irregular, explotación sexual en niños, y también la mendicidad forzada o niños captados para actividades criminales. Ahí entra la CICED, que es el ente recado de la lucha contra la trata de personas. Y hemos tenido grandes avances con esta institución. De hecho, la presidenta ha cambiado, ya la titular que estaba, hoy está la doctora Cuello, y en efecto ya empezamos a entablar conversación. Se va a firmar un convenio de colaboración, de cooperación, y se está armando ya el protocolo de actuación entre ambas instituciones, porque sí es un delito grave. Hoy los niños se pierden en las estaciones de transporte terrestre, aéreas, no se dan con el paradero de ellos. Muchos son redes de trata, otros son secuestros simples, y todo ello lo estamos atacando de raíz también con la Agencia de Investigación Criminal, el Ministerio Público. Sin embargo, para todos los países también, nosotros hicimos una inspección recientemente en la ruta migratoria, y nosotros determinamos el gran riesgo que corren los niños. Muchos de ellos van acompañados, otros se van solos a cruzar esa ruta migratoria hasta llegar al sueño americano, y vemos todos los problemas, los peligros a que se enfrentan, y se lograron rescatar 2 de ellos. Se les dio un retorno seguro desde la frontera México-Guatemala hacia Honduras, con el apoyo de todas las autoridades. Y este es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. En ningún momento los países debemos de trabajar de manera individual o aislada con otros países. Ese es un problema nacional y transnacional, y debemos de unir esfuerzos para lograr ese objetivo principal: salvaguardar nuestro mayor tesoro. Jorge, lo que está diciendo la doctora es preocupante, no por lo que se está haciendo, sino por todo la ola del fenómeno que esto significa, la problemática social, los riesgos que genera, la desinformación que esto trae. Pero a la hora de abordar estos temas que está abordando la doctora, sumarle el tema del tráfico de órganos,
¿qué cifras, qué números, qué realidades podemos evidenciar de lo que está pasando en la región? Hay mucha zona gris de la data, hay mucha zona gris de la data y es precisamente uno de los señalamientos que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el reciente informe que sacó hace un par de semanas. Por ejemplo, a Costa Rica lo ubica en la fase 2, ¿verdad? Que eso es una alerta, haces algunas cosas bien, pero te falta mucho, ¿no? Y, por ejemplo, ellos mencionaban de que en Costa Rica se ha reducido, a ver, hay un espacio, hay una coyuntura propicia para que esto se agrave, y es la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en materia del control y la prevención que decía la doctora, Costa Rica abandonó prácticamente un 80% las redadas en bares y en espacios públicos que se creía o se suponía o se sospechaba había participación de tratantes y de víctimas de trata. Con la pandemia eso se privatizó hacia zonas más residenciales, lo cual entonces implica ya otra dinámica de una orden judicial para poder allanar, otro tipo de, acción penal de parte del Ministerio Público para poder investigar correctamente, pero el informe o los informes dicen de que, por ejemplo, Costa Rica no solamente perdió esa capacidad de hacer o de tener una respuesta más efectiva a la denuncia, pues te decía, el informe del 19 decía que se habían procesado 3 tratantes, en el 21, 1, o sea, realmente estamos teniendo descensos absolutos en términos de efectividad. La doctora hablaba de las famosas 4 P's, ¿verdad? De la prevención, la protección, el partnership, ¿verdad? Que debe haber en esto. Y cuando dice partnership es un tema de una asociación, incluso de que debería haber una acción político estatal privada para combatir el flagelo, porque se está llegando a espacios donde el Ministerio Público pues no puede entrar tan fácilmente. Se nos señala que, por ejemplo, además de esta coyuntura que lamentablemente propició a un traslado más hacia espacios privados de la explotación sexual, de la explotación de niñez, de adolescencia y con fines de tráfico ilícito hasta de órganos, se le restó capacidad al Estado o el Estado o las decisiones de Estado restaron una capacidad para apoyar a las víctimas, ¿no? Y eso es gravoso, o sea, eso es realmente gravoso porque cuando usted tiene problemas para identificar, tiene problemas logísticos para prevenir y además le sumas de que el gobierno de turno te quita recursos o te los limita para el combate del delito de la trata, para la asistencia legal de las víctimas, pues una persona que no tiene ni recursos ni conocimiento se va a acercar a una fiscalía y decir, oiga, yo creo que a mi tía, a mi hermana, a mi mamá, la están reclutando con fines de explotación sexual. Y ahí, pues, el Departamento de Estado le dice, o sea, usted tiene que intensificar esfuerzos para una investigación, no solamente en estos espacios privados, sino, ojo, cuál es la participación o cuál es el posible o la posible participación de personal del Estado en la corrupción generalizada o multidimensional que implica estas redes de trata. Investigación exhaustiva implica estar bien capacitado, Jonathan. Entonces, si no tenemos, digamos, herramientas para tener las nuevas dimensiones, la doctora mencionaba un punto neurálgico, los ciberdelitos, ¿no? Si nuestras judicaturas no se capacitan en esto, pues los tipos penales quedan en la literalidad. Entonces dicen, ah, no, esto era un tema de un secuestro aislado, entonces la pena es atenuante. No, esto no es trata, esto es un tema ahí de lesiones al honor, entonces las penas son un poco más bajas. Hay cosas que podrían rayar digamos, en el reduccionismo legal y analizar las cuestiones de trata, incluso con una perspectiva distinta o de otros delitos. Los números son, digamos, zonas grises que tienen también nuestros estados, la capacidad que tienen nuestros estados para hacer censos adecuados en estos temas también, y lo decía muy bien la doctora, hay voluntades políticas que se contraponen, hay gobiernos que le dan muy buen impulso a las cosas, hay otros que dicen, esto no es prioridad, necesitamos tomar ese dinero en seguridad, necesitamos tomar ese dinero para otro tipo de financiamiento social, y ahí realmente pues se da un descuido. La Dirección General de Migración y Extranjería, la Fiscalía, la Judicatura, la Defensoría de los Habitantes, deberían de ser órganos que no solamente, y estoy seguro que participan en N cantidad de comisiones interinstitucionales para ver esto. El tema es
cómo funciona eso en el terreno para evitar que ese niño, que se sabe que va migrante, indocumentado, solo, entre casillas, entre comillas, de que va no acompañado hacia los Estados Unidos, identificarlo de que verdaderamente sea una potable víctima de trata. Ese reduccionismo jurídico del que hablas no permite, doctora, que se puedan ver las manifestaciones tan complejas del delito de la trata. Es uno de los causantes que a nivel de toda la región podamos no estar viendo el problema como tal de fondo, por un lado, y por otro, no sé si alguno tiene alguna noción más concreta. Hace unos días, de hecho ayer, en el programa del día de ayer, el experto en ciberseguridad del gobierno de Madrid decía que la ciberseguridad ha captado, el ciberdelito ha captado más dinero que incluso el narcotráfico a nivel mundial en los últimos 3 meses. El tema de la trata es un tema tan rentable, al igual que estos otros dos, o cómo podríamos medirlo. No sé, la doctora, en ambos elementos. Sí, en efecto, la trata de personas a nivel global, si bien acotaba usted el país de España, en España allí hay mucha situación de migración por las facilidades que hay en migración y en efecto se dan muchas redes de trata. Ahí a diario yo veo, porque monitoreamos a nivel general y vemos que en España específicamente se da muchísimo la trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Lo vemos a diario, se rescatan a diario 20 personas nunca antes visto. Nosotros, por ejemplo, llevamos en nuestras estadísticas, apenas el año pasado llevamos 54 víctimas en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. En este año llevamos 68 nuevas víctimas. Eso significa que vamos avanzando. Sin embargo, los esfuerzos tienen que ser muchísimo más grandes en los países. Acordémonos que en nuestros países de Centroamérica, pues no es lo mismo en los países de Europa que tienen más actualización en la situación sistemática de sistemas de información, de investigación. A nosotros en los países de la región es lo que nos hace falta, el trabajo investigativo y lo reconocemos y el Departamento de Estado nos lo ha reiterado y nosotros recientemente fuimos a una reunión de la CORE, que es la Coalición Regional contra la Trata, y nos identificamos como países de la región que sí debemos de trabajar en el delito, en el trabajo investigativo de la persecución del delito, que es una de las recomendaciones que nos dan, que no tenemos personal suficiente para que a nivel nacional en Costa Rica, a nivel nacional en Honduras, se lleve a cabo este trabajo de investigación. Entonces, lo que hacen los investigadores y los operadores de justicia, lo poco que hacen es que hay más casos. Imaginen, las estadísticas destacan que por cada una víctima rescatada hay 20 víctimas más en condiciones de explotación, en condiciones de trata de personas y en las diferentes modalidades. Entonces, la relación de que en efecto este es un negocio rentable, ya lo vemos nosotros específicamente, que es el tercer delito más lucrativo del mundo, y sobre eso tenemos que luchar. Pero ¿por qué debemos hoy, por ejemplo, la película de El sonido de la libertad, la historia empieza en Honduras? Empieza en nuestros países centroamericanos y cómo los niños son llevados así abruptamente de la mano de los padres a otros países como Colombia, como México, como Guatemala, como Finlandia, países europeos para ser tratados, y entonces se convierte en una red porque necesita alguien de migración, necesita alguien que esté en los transporte terrestre, necesita a alguien que adultere documentación. Entonces esa red se vuelve más grande y, como les digo, cada vez que se rescata una víctima, según estadísticas globales de Naciones Unidas, hay 20 víctimas más que rescatar. Y por eso se ha vuelto un negocio redondo, lucrativo,
porque destaca también, nosotros estuvimos hablando con el productor de la película El sonido del silencio, y dice, el tratante, yo me metí hasta dentro del tratante. Un carro se vende una vez, la droga se vende una vez, pero un niño, una niña se vende hasta 5 o 10 veces al día y al mejor postor. Entonces se vuelve un negocio lucrativo a nivel global. Por lo tanto, debemos de atacar y debemos de permear todavía la protección de nuestras víctimas. Porque en muchos países de la región la pena es mínima, la pena es baja, y entonces las víctimas quedan en zozobra. ¿Y ahora qué hago? El tratante ya va a salir, denme refugio en otro país, denme protección en otro país, porque vemos todas esas situaciones, ¿verdad?, de vulneración de derechos a las víctimas rescatadas sobrevivientes de esos delitos. Una consulta para ambos, el tema del tráfico de órganos, ¿qué tan profundo está en Centroamérica? ¿Podríamos estar hablando que está al mismo nivel del sexual y de la trata de mujeres? Yo me atrevo a decir que sí hay delito de tráfico de órganos, tráfico ilegal de órganos, pero nosotros, por ejemplo, no tenemos ni una estadística de ese delito que haya sido condenado. Exacto. Por tráfico de órganos. ¿Por qué? Porque volvemos a la misma círculo vicioso. No hay personal para investigación específicamente de esa modalidad. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice la doctora, porque incluso, a ver, hay contraposiciones. Por ejemplo, si uno ve los esfuerzos que comunidad internacional hace para capacitar a personal, digamos, en proyectos específicos sobre temas de trata, sean policías, sean agentes de migración, sean fiscalías especializadas, uno ve en los resultados de esos proyectos, por ejemplo, hay uno del Instituto Internacional del Niño, y es un estudio comparado precisamente entre Costa Rica y Honduras, y los beneficiarios del proyecto hablan que hasta un 96% de la apropiación de los conceptos se relaciona con su trabajo diario. Pero, por ejemplo, en el caso costarricense, el Departamento de Estado informa que el gobierno le da como datos concretos que durante 3 años han sido entre 35 y 20 las personas víctimas de trata que han sido identificadas. John, tú empezaste dando un dato tremendamente enorme, 220 y tanto de mil personas que vienen desde Panamá. Y que de eso llevamos una proporción de 20, 25 personas en esto. Además, la doctora Martínez decía, la reutilización de las víctimas de trata es una cosa brutal. Yo conozco el testimonio de una persona mexicana que fue tomada por una red de trata, y ella dijo después de N cantidad de veces, por respeto a ella no quiero decir la cantidad concreta, pero puedo decirle que más de 50 veces fue violada en una semana. Y ella decía, yo dejé en algún momento de esto dejar de contar de cuántas veces era que me violaban. Ya yo me sentía un trozo de carne, ya yo me sentía una caja, me sentía cosa, no me sentía persona. Y la doctora lo acaba de decir, y es la brutalidad de este fenómeno. Realmente no es un asunto de que lo llevaron, le pagaron $5 y pasó algo. No, esto es la pérdida total de la dignidad de las personas víctimas, y esas zonas grises de no tener datos concretos, la interrelación o una mirada que sea integral de que trata implica también temas de explotación sexual, explotación laboral, explotación con fines de tráfico de órganos, venta de niños en el norte de Centroamérica es absolutamente arraigado en muchísimas áreas rurales. Yo vi personalmente en un país cómo se daba la venta de niños. ¿Ya? Y son padres de familia de algunas comunidades que no tienen cómo sostener a los niños, y las redes de tratantes van, los ubican, los reclutan. De nuevo, corrupción en el hospital donde nació, alguien llamó al tratante y le dijo, esta familia te puede vender el niño, y los números son de espanto. O sea, estoy diciéndole que se los venden en $500. O sea, el solo hecho que piensen en vender ya es un espanto. Pero incluso vean el tema tan terrible, pero ciertamente adolecemos como región de tener un marco efectivo
que nos permita referenciar por dónde diseñar la política pública para la atención, para la prevención, para la protección, para el partnership, esas 4 P's del que habla la Convención de Palermo, precisamente. Y ahí es donde nuestros estados empiezan, lamentablemente, a renquear. Una vida no se recupera, John. Así es, y en los últimos 7 minutos del programa, una reflexión me gustaría de ambos. Esto que ustedes describen es muy crudo, es muy cruel, es inhumano, resta dignidad al ser humano, pero ¿por qué la sociedad sigue volviendo la cara? Número uno. Y número dos, ¿qué tenemos que hacer para prevenir y que la sociedad deje de volver la cara? No sé, la doctora, si nos puede comenzar haciendo la reflexión. Sí, en primer lugar, no debemos normalizar este delito. En ciertos sectores de la sociedad vemos a niños en mendicidad forzada y lo normalizamos. En ciertos sectores geográficos también de nuestros países de Centroamérica, hemos visto, ella trabaja para turismo sexual. Ella trabaja, ella es parte de las trabajadoras sexuales. Ella es parte, y lo normalizamos y no entendemos que es un delito grave. Y muchas víctimas desconocen también que están siendo víctimas de un delito de trata de personas. Entonces aquí entra el trabajo que debemos de hacer nosotros como agentes de cambio y agentes multiplicadores para ir a capacitar a estas personas y decirle no se puede normalizar. Es un delito y es aún más grave cuando son menores de edad que están siendo explotadas. Correcto. Entonces, esto es lo que debemos de hacer. La reflexión viene desde el punto de vista de la prevención y dar a conocer que este es delito y existe, y que el ser humano, la dignidad humana, no está a la venta. Eso debemos de bien concretizarlo y decirlo a las personas. Particularmente, nosotros sabemos que en nuestros países se ha normalizado la prostitución, ¿verdad? Pero es delito cuando ya un tercero capta a otra persona para obtener utilidad del cuerpo de esta persona, y máxime cuando son menores de edad. La reflexión entra que, en primer lugar, al tener conocimiento esta persona, debemos de trabajar en que la sociedad en general tenga el hábito de la denuncia. Si la ciudadanía no tiene, fíjese que en nuestro país, fíjese que hasta que salimos en operativos encontramos víctimas, pero miren, nadie dice nada, nadie. Pero ¿por qué también hace falta? Hace falta que conozcan el ente rector de dónde denunciar. ¿Dónde denunciar? Nuestros países callan, y lo digo porque yo en mi país, hasta que me nombró la presidenta, sabía que existía el ente rector de la lucha contra la trata, sabía que existía el delito, pero desconocía cuál era la institución. Entonces, ¿qué significa? Nos hace falta mucho por decirle a la sociedad en general que existe una institución donde denunciar, donde podemos darle protección, donde queda como testigo protegido, donde usted debe contar su historia de manera anónima, gratuita y confidencial. Entonces, nos hace falta llegar a estas personas, una, que no se normalice el delito, dos, que tengamos el hábito de la denuncia. Con esa reflexión yo me quedo, y que demos a conocer sobre todo las instancias e instituciones donde se debe denunciar de manera expedita la trata, y que debemos de actuar de oficio para dar protección, rescate y atención a las víctimas sobrevivientes de estos delitos. Jorge. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, coincido, y creo que hasta ya lo había mencionado en algún momento, muchas de las cosas que ha dicho la doctora acerca de la normalización, que ese es nuestro principal problema. Lo dije muy al inicio. Pero aquí hay algo además. La lucha contra la trata tiene que ser una política pública que traspase el plan de gobierno de un gobierno al otro. O sea, tiene que ser una política de Estado. Y una política de Estado centrado en una posición geográfica en la que estamos, que inevitablemente no solamente van a ser 200,000, como dijiste ahora,
si por cambio climático la migración se va a acentuar, por Centroamérica va a pasar N cantidad de miles de personas en plazos muy cortos, por la violencia estructural en otros países. Pero si esta noción del impacto de lo que implica ser víctima de trata, de aprender a identificar cuáles son los rasgos de un delito de trata, y eso no lo llevamos a una escuela, no lo llevamos a espacios de educación popular, no lo hablamos como entidad de sociedad civil. En Costa Rica existe la CONAT, esta coalición que trabaja sobre los temas y que creó la ley 9095. Jonathan, doctora, son 20 instituciones las que están ahí, mejor dicho, el Estado mismo está ahí, ¿no? Hay participación de la Caja del Seguro, está Migración, Extranjería, Fiscalía, hay observadores. Ok, ¿cómo estamos trabajando? ¿Qué tan efectivo es el trabajo que se hace en esas instancias para la identificación de las víctimas, para la protección de las víctimas? La doctora Martínez decía algo. ¿Qué pasa cuando alguien decide denunciar? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de protección una vez que empieza la denuncia? Porque no estás frente a una delincuencia común, es delincuencia organizada transnacional. Y esto tiene tentáculos muy grandes. Y lo vemos además, lamentablemente, en los índices de ajusticiamientos transnacionales que vemos, incluso funcionarios de Estado. Vimos el caso incluso de un fiscal paraguayo en Colombia, ¿no? Que estaba vacacionando en luna de miel. Eran temas de narcotráfico, pero era un brazo de ese grupo de narcotráfico que también era con tráfico de órganos. Entonces, vamos, este es un tema que se tiene que hablar francamente, se tiene que hablar directamente, tiene que ser una política sostenida del Estado. La educación es la base de todo esto, lo dije hace un rato, si no hablamos de que esto es una violación de derechos humanos y el que estudia derecho no entiende que esto es una violación de derechos humanos, va a encontrar un tipo penal con penas bajísimas o lo va a interpretar literalmente y no va a tener efectividad. Para mí, de que el informe del Departamento de Estado diga que 21 víctimas de trata fueron identificadas en un año, con los flujos de migración que tenemos, con problemas de desaparición forzada como los que tenemos en el contexto de la migración, porque existen, Jonathan y la doctora no me dejará mentir, en el norte de Centroamérica, son cosas que suceden, en Costa Rica sucede, y eso no implica necesariamente grandes estructuras, sino desaparecer a una persona en su tránsito también. Estamos hablando de una situación multidimensional que debe ser atendida con prioridad. Tiene que ser parte de una política pública pensado y centrado en las personas. ¿Para qué? Para combatir la normalización. Así que agradecido también por el espacio, muy contento también de compartir con la doctora Martínez, John. Un saludo desde Bogotá. Así es, saludos a ambos desde Bogotá, desde Honduras. Red Democrática ha transmitido el día de hoy en enlaces gracias a la internet. Dos personas de amplio conocimiento en el tema de la trata, la doctora Martínez, el doctor Padilla, son personas de amplio conocimiento y hoy pusimos sobre la mesa un tema que no podemos normalizar, un tema que no podemos volver la cara, un tema que esos números del Departamento de Estado de Estados Unidos deben pues cambiar absolutamente, porque no es que no está sucediendo y por eso salen pocos casos, es que tienen que evidenciarse todos los que están sucediendo en todos los rincones, y para eso tenemos que hacer una creación conjunta de toda la sociedad para denunciar, como decía la doctora, para educar, como decía Jorge, y para poder hacer algo diferente en los estados judiciales, para poder condenar como se debe este delito que es uno de los más atroces que hay en la sociedad. Quita la dignidad, quita vidas, quita realidades, quita personas, y eso no lo podemos quitar. Muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias, doctora, por participar de este programa.